Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, como dicen los gringos, la notificación tan tardía. Ay, corre. ¿Me escuchan todos? Sí, profesor. Ok. Vamos a retomar las clases de Zoom. Vamos a tener esta hoy, el día viernes vamos a tener otra, y vamos a tener otra el domingo, hasta ahora. Y si hay suerte, posiblemente en el miércoles. Lo que pasa es que ahorita vamos, bueno, esta clase es particular, o sea, no es aunque es algo larga, vamos a ver si me da tiempo completo para poderlo terminar. En primeras, me gustaría que hay algunos conceptos que es bueno que repasemos un poquito. Lo podemos hacer ahorita aquí o lo vamos a hacer en un chat, pero sí me interesa hacerlo. Y hay algo que les quiero adelantar, ¿no? Respecto al efecto de almacenamiento, sobre todo, o YN, como se llama aquí. En yacimientos 3 van a hablar de otro YN y no es el mismo. Aquí el efecto de almacenamiento no es que fluya la producción hacia el pozo, que salga y se... Esos son los efectos, por la forma como se ve, cómo se observa que eso está pasando. En realidad el efecto de almacenamiento YN tiene su origen en el hecho de que en la mayoría de las pruebas de presión, el punto de cierre del pozo y no es en la cercanía del yacimiento, lo cual permite que a pesar de que el pozo pueda dejar de producir si estaba produciendo o comenzar a producir si estaba cerrado, el yacimiento no tiene una respuesta similar, porque si yo cierro el pozo deja de producir, pero el yacimiento sigue produciendo o sigue aportando. Si el pozo está cerrado y lo abro, automáticamente en el momento que lo abro, los fluidos se van a expandir y van a comenzar a producir, pero el yacimiento va a tardar en responder. Y eso es lo que es el efecto de almacenamiento. ¿Ok? Lo demás son las formas como se manifiesta, que si es por cambio de nivel, por expansión de fluido, pero el efecto de almacenamiento es eso. El hecho de que los puntos de cierre en una prueba, en la mayoría de las pruebas, porque hay la llamada prueba con cierre de fondo, donde se cierra muy cerca de la cara de la formación, o se abre muy cerca de la cara de formación, todo se hace el proceso bajando una herramienta y con una empacadura inflable, de forma tal de que minimizar o eliminar el efecto de almacenamiento. Si la formación no tiene una tasa de transmisibilidad muy alta, que el efecto de almacenamiento sea muy rápido, si es así prácticamente se va a minimizar. ¿Ok? Pero en otros casos donde no sea tan alto, posiblemente el efecto va a ser un poquito más largo. Y se puede ver en la prueba aún con cierre de fondo, pero va a ser mucho menor que si se hiciera en cierre en superficie como normalmente se hace. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué viene el caso de esto? Porque en yacimientos 3 se habla de un efecto de Jenner durante un proceso de inyección de agua. Y en este caso, el efecto de Jenner tiene que ver es con el hecho de desplazar gas libre que pueda existir cerca de los pozos inyectores y desplazarlo hacia los pozos productores. Ahora, ¿qué va a pasar? Que normalmente cuando la presión de inyección, cuando hay un proceso de recuperación adicional es mayor que la presión de burbujeo, parte de ese gas que está allí, en esa zona, y que es lo que vamos a tratar de barrer primero, al aumentar la presión, simplemente él se va a disolver otra vez en el petróleo, la mayor parte. Pero otra parte se desplaza. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando tú estás produciendo tienes alguna actividad, ¿dónde están las zonas de más baja presión? Cerca a los pozos productores. Y normalmente los inyectores fueron en algún momento pozos productores, a menos que se perforen simplemente como pozos inductores. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo comienzo ese desplazamiento, que el gas libre que está sí hay cerca de los pozos productores, es lo primero que va a producirse, entonces va a producir también una parte de ese gas. Entonces, hay dos efectos de almacenamiento diferentes, por eso es que yo tengo que, almacenamiento Oyene. Básicamente hablamos de efectos de Jenner. Entonces, yo tengo que saber de qué estoy hablando en un momento dado. Si estoy hablando de una prueba de presión, es una cosa. Si estoy hablando de un proyecto de recuperación adicional, estoy hablando de otra cosa. Y se sigue llamando igual. Entonces, es cuestión de semántica dentro de la industria, pero es bueno que lo tengan claro. Otra cosa, ya ustedes pasaron por yacimientos 1, ya vieron lo que es un PVT, que no es presión, volumen, temperatura, es un ensayo de laboratorio que se hace para obtener las propiedades de los fluidos a temperatura de yacimiento y con variación de presión. Pero resulta que en perforación también hay un PVT. Pero aquí en yacimientos, PVT es un ensayo de laboratorio. En perforación, un PVT es una herramienta que está instalada en la consola del perforador y que sirve y donde se totaliza el volumen de fluido que hay en los tanques. Y se llama así, Feed Volume Accumulator, Totalizer, PVT, por su sigla. Entonces, si en perforación, mira, ¿qué indicación tiene el PVT? Tienes que mirar el totalizador de volumen de fluido en los tanques. Cuando hablas en yacimiento de un PVT, resulta que es una prueba, son unas pruebas de laboratorio que se hacen para analizar y determinar propiedades termoquímicas o físico-químicas de los fluidos. Bueno, vamos a empezar con esto que está acá. Está bastante... Lo llamo tópicos especiales, pero en realidad son aspectos de una prueba transiente, sobre todo el análisis de las rectas y parámetros que se determinan de las mismas que vamos a tratar de revisar. ¿Okay? Ya de esto hemos hablado antes, ¿no? En una prueba de presión transiente podemos hablar de una respuesta temprana en la cual puede estar implícito un efecto de almacenamiento. Si yo tuviera una prueba con cierre de fondo, posiblemente, si vemos la gráfica que está allí de comportamiento de una prueba de presión, donde habla de almacenamiento, que se ve que arranca arriba, y luego se va uniendo con una línea recta ahí que representa el flujo radial. Ok,
Normalmente una prueba normal, con cierre en superficie, me daría esa figura. Pero si tengo una con cierre de fondo, posiblemente el comienzo de la prueba, los primeros datos de presión, los voy a tener cercano a donde está la transición entre yacimiento actuando infinitamente y la parte de transición. O sea, prácticamente ese efecto de almacenamiento desaparece en la respuesta temprana. O sea, es como decir, no vamos a tener una respuesta temprana. Vamos a ver prácticamente el efecto de yacimiento actuando infinitamente directamente en la prueba. La respuesta intermedia, que es lo que se llama el comportamiento transiente o comportamiento de flujo radial, es un periodo donde la pendiente de esa recta que ustedes ven allí y que tenemos que identificar, pues si ustedes ven los punticos, van a ver que ahí tienden a estabilizar. Si esa recta lo que hace es demostrar esa tendencia de esa recta. ¿Okay? Entonces, la pendiente de esa recta, la pendiente, cuando hablamos de pendiente de una recta, ¿se acuerdan de M igual a Y2 menos de Y1 sobre X2 menos X1? Esa misma pendiente. Matemática. Y funciona aquí también. Entonces, la pendiente de esa recta, yo la puedo, del valor de la pendiente de esa recta, yo puedo derivar la permeabilidad, el producto KH y la capacidad de flujo de la formación. Ahora, cuando hablo de la formación, ¿estoy hablando de todo el yacimiento? No, estoy hablando de la zona que está siendo probada durante la prueba. ¿Ok? O sea, lo que vamos a ver es de la zona que está cerca del pozo. Siempre vamos a hablar de la zona de drenaje, de la zona probada, cuando hablamos de ese tipo de cosas. ¿Sí? Aquí vemos otra vez la misma. Hay un periodo posterior que puede presentarse mucho más adelante, flujo radial homogéneo, o podemos hablar aquí que por lo menos la primera etapa, si lo vemos allí, un verde claro, un verde más oscurito, está el efecto de almacenamiento, también podemos tener presencia de fracturas, penetración parcial de las perforaciones o cañoneos, fisuras, y la existencia de multicapas también me pueden estar afectando el primer periodo o el periodo inicial donde tengo el periodo transiente más la transición. O sea, básicamente lo veremos en el periodo de transición. Esos efectos adicionales. Vamos a ver ahorita cómo se puede, en el comportamiento de una prueba, observar ese tipo de efectos. Flujo radial, por último, los efectos del límite. Periodo 4 en este caso. Aquí antes hablábamos de 3 periodos, que básicamente el primer periodo es la combinación del 1 y el 2. Y luego tenemos el periodo 3, que es el periodo transiente, y el periodo 4. Eso ya aquí gráficamente es una exageración. Así que no, la duración de los periodos es otra cosa en la prueba. Todo depende del efecto que eso tenga, lo que está allí, sobre la prueba. Es otra forma de verlo. Por lo menos podemos ver aquí en la parte de cómo se puede ver un efecto de límite. En la parte verde. Y abajo vemos una gráfica donde tenemos dos capas separadas. Tengo dos pozos tratando de probarla. Cuando el efecto transiente que se genera en el pozo con el cambio de la tasa de flujo ocurre, que alcanza el límite, simplemente vamos a ver que los valores de presión tienden a caer al alcanzar el límite.
Cuando se diseña una prueba de presión, la duración del tiempo tiene que ser lo suficientemente tal que yo vea lo que quiero ver. Es decir, yo puedo buscar hacer una prueba simplemente para llegar al periodo de transiente. No tratar de ver los efectos del límite. Como puedo tratar de hacer una prueba para llegar a ver los efectos del límite. ¿Qué sucede? Hay el caso de fallas o algunos, por lo menos esto de doble discontinuidad de las capas. La capa pierde la discontinuidad. Es un límite para la zona que yo estoy probando. Y que posiblemente desde el punto de vista de registro no la puedo ver. Desde el punto de vista de sísmica no la puedo ver. La sísmica, porque sísmica cualquier cosa que no tenga una diferencia de nivel, por decirlo así, de más de 150 a 150 pies, no la nota. Y un registro, acuérdense que los registros lo que ven son 3-4 pies alrededor del pozo. Si ese cambio que está allí está ocurriendo mucho más allá de esa distancia, no lo vamos a ver en los registros. Entonces no lo vemos en la sísmica, no lo vemos en los registros. La prueba de presión se la puede ver. ¿Okay? Entonces, en ocasiones hay fallas que aparecen en los mapas que ni la ves en registros, ni la ves en sísmica. La viste en una prueba de presión. ¿Okay? Entonces, de esa forma, las pruebas de presión transiente ayudan a definir o también a establecer algunas cosas dentro de lo que es el modelo estático del yacimiento. Ahora, para hacer la prueba de presión, como digo, todo inicia con un cambio de tasa de flujo. Esa tasa de flujo tiene que ser diseñada. Tienes que ver cuánto es el drawdown y ese drawdown cómo se transmite. Ya lo vimos con el efecto de almacenamiento y el tiempo para que es una forma también que yo tengo para saber qué tanto tiempo debería darle de duración a la prueba. Pero la magnitud de la tasa de flujo yo puedo hacer el pozo, ponerlo a producir a una tasa muy alta y luego cerrarlo para generar un disturbio muy grande. O si lo tengo cerrado, lo llevo a una tasa de flujo muy alta para tratar de generar un disturbio grande que se extienda. Mientras más fuerte sea el disturbio, más lejos va a llegar. Pero también va a tardar más. Entonces aquí es un asunto de economías. ¿Qué tanto tiempo yo voy a darme para poder tratar de ver lo que voy a ver? Lo primero es tratar de llegar al periodo del flujo radial. De allí para adelante es más tiempo adicional. Ahora, ¿qué tanto tiempo adicional me voy a permitir? Entonces, por lo general, siempre se considera lo que vimos en la parte de efecto Allende, que considerar unas 4 o 5 veces el tiempo que dura el efecto Allende para darlo de extensión a la prueba debería ser suficiente como para ver efectos de límite dentro de lo que es el área de drenaje. Pudiéramos en ese tiempo estar viendo el área de drenaje. Ahora, claro está, volvemos a lo que se hablaba allí con respecto a la transmisibilidad. Si la zona tiene buena transmisibilidad, la respuesta va a ser más rápida. Baja transmisibilidad, vamos a requerir mucho más. Entonces todo eso hay que verlo. Ahora, el principio de superposición es algo que se está viendo y es lo que se aplica para las llamadas pruebas multitasa. ¿Qué es una prueba multitasa? Yo tengo un pozo cerrado, lo abro a producción a cierta tasa, espero cierto tiempo, le cambio la tasa de flujo, espero otro tiempo más, que puede ser igual, o simplemente espero a que la tasa de flujo se estabilice y la cambio nuevamente. Y así voy generando disturbios que básicamente lo que van a hacer es una sobreposición o superposición. Es decir, se van sumando, esos disturbios se van sumando y al final el disturbio que yo tengo al final de
de tantos cambios de tasa es mucho mayor que el que solamente hubiese trabajado con una tasa. Este a principio aplica exclusivamente en sistemas lineales en el sentido matemático. Sin embargo, incluye la mayoría de las funciones que son comúnmente encontradas y en análisis de presión, como la son flujo radial, fracción, y todo. Si hay doble porosidad, todo esto me permite visualizarlo. La prueba multitasa son otra prueba pero básicamente lo que tengo es una sumatoria de pruebas, ¿verdad? Nuevamente repito lo que ya una vez dije. En general, básicamente tenemos dos tipos de pruebas de presión transiente. O es drawdown o es build-up. ¿Okay? Y todas las demás, lo que son es aplicaciones específicas. Quiero hacer una prueba multitasa. Esa es una, igual se llama una isocoronal. ¿Isocoronal qué es? Que a tiempos iguales yo voy a cambiar la tasa de flujo. Una multitasa es que a tiempos que yo pueda decidir aleatoriamente o a tiempos iguales yo voy a cambiar la tasa de flujo. Pero las isocoronales se utilizan en pozos de gas. Las multitasas se utilizan en pozos de petróleo. Y es la misma prueba. Se hace lo mismo, cambiar las tasas de flujo. ¿Qué son pruebas drawdown? Yo puedo hacer una prueba de interferencia utilizando un drawdown, que es el más común, o puedo hacerlo también con un build-up. Ok, si tenemos un pozo B y C, si tenemos un pozo A que está equidistante de ambos, entonces el efecto de las dos, si yo tengo produciendo los dos pozos y hay interferencia, el efecto sobre el pozo A sería la sumatoria de los efectos que cada tasa de flujo me causa. ¿Sí? El del tapeo, la caída de presión que voy a tener en el pozo es la sumatoria de los dos del tapeo. Del tapeo, caída de presión. Aquí estoy hablando superposición en el espacio. Vamos a ver. Tengo el pozo B y C y el pozo A está en el centro. Si lo veo desde líneas de presión que están fluyendo desde cada pozo productor. Una de las cosas que se ve también allá es como si a la final existiera un límite, una barrera. Ahora, si se considera que además de estar equidistantes entre sí, los pozos B y C tienen tasas equivalentes, o sea, iguales, pero de signos contrarios, uno está inyectando lo que está produciendo, es decir, una positiva y otra negativa. Por ende, la caída de presión en el punto intermedio, debido a que a ese efecto, es nula. No existe. Fíjense que si tienen tasas iguales y del mismo signo, el efecto se suma. Pero si tienen tasas iguales pero signos diferentes, el efecto se resta. Ahora, vamos a tener la situación de que las dos tasas sean iguales. No puede ser. Entonces, en función de eso, tú vas a tener un efecto por lo menos si ya son de tasas diferentes, siempre va a haber un efecto. Va a ser más negativo o menos positivo, pero más positivo, ya veremos. Eso ya dependería de la situación. Porque pues, hacer que dos pozos se produzcan exactamente igual, así le pongas un estrangulador, es una misión imposible. Cada pozo es su propio mundo, a cada pozo tienes que atenderlo particularmente. Operacionalmente hay operadores que llegan a conocer los pozos hasta por cualquier cosa. O sea, si de pronto la presión hizo esto, subió, bajó, o la temperatura aumenta, no sé qué más. Ellos le reconocen qué monería o qué cosas están pasando en el pozo. Deben de conocer tanto.
Y hay pozos que solamente hay un operador que le sabe las mañas. Siempre los hay. Hay muchos que llegan, tratan, no sé cómo, pero no. Y hay uno en específico que llega, chequea tal, ya, eso es lo que hay que hacer. No es nada. Como ingeniero encargado de un proyecto, de un yacimiento, una de las cosas es que ok, tú no vas a estar yendo al campo, pero con la información que estás recibiendo, tú tienes que ser capaz de conocerlo como si fuera tuyo y entender. Y eso significa que tienes que mantener mucho contacto con el programador de producción y, si es posible, con el operador de campo. Aunque directamente la gente de yacimiento no tiene contacto con los operadores de campo, pero sí se puede hacer. Esto sería el efecto de dos tasas de signo diferente. Principio de superposición en el tiempo, aplicación de multitasas. Imaginemos por un momento que los pozos B y C se encuentran físicamente en el mismo punto. La caída de presión de los dos pozos es la misma y las dos tienen la misma tasa. O sea, hacer esto sería como dice aquí, como reemplazáramos dos bombas pequeñas por una grande. Si tengo uno que lo está haciendo y le coloco exactamente otro al lado igual, para que ha usado la misma caída de presión, sería como decir, estoy haciendo un doble efecto, que ya lo había mencionado. El efecto total es la sumatoria de los efectos, algebraicamente. Pues ya vimos que cuando los signos de los causantes del efecto son contrarios, algebraicamente me da cero. Pero cuando los signos de los que están causando el efecto son iguales, es decir, si los dos son productores o los dos son proyectores, el efecto se suma. Pero si empiezan los dos pozos a producir a diferentes tiempos, ¿cómo se ve eso? Si vamos a la gráfica de arriba, tengo el pozo QB que viene produciendo tranquilamente y tengo el pozo QC con la tasa QC que comenzó a producir a un tiempo posterior. Ahora, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de presión en el área? Tengo una caída de presión asociada al pozo QB y luego cuando entra el pozo QC con la tasa QC, tengo un efecto que es el resultado de la sumatoria de los dos efectos. ¿Sí? Esta es otra forma de explicar lo que ya habíamos visto anteriormente con respecto a la sumatoria de los efectos de la tasa de flujo. Entonces, ¿qué pasa si tengo una prueba multitasa? Pero una prueba multitasa no son dos tasas, por lo general son 4 o 5. Uy, pues, me estoy quedando sin tiempo. 10 minutos más. Entonces, sí, a la final, como ven, se va formando como una especie de escalerita, por los efectos se van sumando. Esto es lo que me permite la parte de superposición que en la actualidad se está trabajando con tasa de instalar sensores de presión en los pozos para registrar históricamente y por largos periodos de tiempo todos esos cambios minúsculos que hay en las tasas de flujo que causan cambios en las presiones. Y con esa información se puede generar un análisis de presiones extendido, que significa, este efecto significa que puede proyectar mucho más lejos que lo que lo haría simplemente una sola tasa o dos tasas. Porque esto representa un pozo produciendo históricamente, con sus
altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Entonces al final eso me genera un efecto que se va a extender en el tiempo y en la distancia. Entonces, el principio de convolución trata o está diseñado para transformar información generada por la tasa de producción en datos de presión. Esta es una prueba, vamos a verlo, esto es un build-up. Los puntos negros representan los datos de presión de la prueba. ¿Okay? La línea roja, bueno, en este caso estamos hablando con límites cerrados. ¿Okay? La prueba build-up, fíjense que la escala inferior es T más delta T sobre delta T. Delta T representan los tiempos que yo obtengo de la prueba. Y T es el tiempo que el pozo estuvo cerrado sin producción antes de la prueba. ¿Sí? Entonces, la línea recta roja representa la pendiente normal. ¿Qué pasa cuando los datos de la prueba detectan la falla? Hay un cambio en la pendiente de los datos de la prueba y comienzan a subir, como se ve. Entonces nace la línea azul que me muestra la pendiente de esa nueva tendencia. Entonces fíjense que la tendencia roja inicial, la pendiente es M. Y la pendiente azul, nuevamente, es un cambio de pendiente, yo la puedo determinar también, y va a ser que M2 es igual a 2 veces, o sea, se duplica la pendiente de la red, o de lo lineal de los datos de la presión. El punto donde ocurre la inflexión, el cambio, es lo que en este gráfico se denomina T1, TI, tiempo de intersección. ¿Okay? Entonces, con esa ecuación que está allá abajo, D igual a 0,0122 por K por el TI expresado en horas. En esa gráfica, el TI, que es lo que estoy determinando en la gráfica, está en valores adimensionales. Yo tengo que determinarlo allí. O sea, despejar de ese valor para TI leído en la escala horizontal, yo veo cuál es ese valor. Ese valor lo igualo a T más delta T sobre delta T. El T lo conozco porque es el tiempo que estuvo cerrado el pozo. ¿Okay? O tiempo de producción del pozo desde el último cierre. En realidad, disculpe. Entonces ese valor lo conozco. Entonces lo que voy a determinar es delta T. Entonces ese TI que está allí está expresado en horas. Mientras que el TI que estoy viendo en la gráfica es un valor adimensional. De eso podemos hablar después. ¿Okay? O vamos a hablar después. Esto es lo que se refiere a una falla. ¿Cómo puedo yo determinar si según el MBH, el análisis para un pozo ubicado dentro de un área cerrada de drenaje circular o cuadrada, el valor de TDA es el tiempo al cual se puede estimar simplemente el tiempo transitorio? Es decir, ¿cómo puedo yo estimar de cuándo pudiera yo obtener, disculpe, cuándo se pudiera observar el efecto de la falla? Se puede determinar con este tiempo adimensional en función del área, conociendo el valor del área de drenaje.
se puede despejar T. ¿Ok? Para un valor donde TDA va a ser igual a 0,1. ¿Recuerdan aquello de 4BS? Esta es otra forma también de determinar cuánto tiempo pudiera durar una prueba. Bueno, esto vamos a tener que dejarlo más largo porque no creo que me quede mucho tiempo. O lo podemos ver más tarde. Este es un gráfico que me permite determinar la presión adimensional de Matthews, Gross and Haubruk. Las pruebas Dildo cuando se planteó por Horner, él planteaba que si yo extrapolaba, vamos para atrás, esa línea recta, roja, hasta donde la escala de tiempo fuera igual a 1, ese valor de presión era la presión de yacimiento proyectada al infinito. Pero en realidad, por efecto de la parte de producción, hay una situación que ocurre. Entonces, ese valor hay que corregirlo. Y para eso, Matthews, Brown y Hansrud desarrollaron esta gráfica que, dependiendo de la forma del área de drenaje y el tiempo adimensional, TDA, yo puedo determinar cuánto sería la corrección, que se llama allí PDMBH, la presión adimensional de Matthews, Brown y Hansrud. De eso vamos también a hablar un poco más adelante. Vimos que puede haber un límite de una falla, ¿no? Pero también puede haber un límite de presión constante que normalmente está asociado a acuíferos o a capas de gas. O frente de inyección de fluido, que es como inyección de gas o de inyección de agua. Para los efectos básicamente tiene que ver con eso. Entonces es otra forma de límite. Aquí vimos que me causa una doble pendiente. Aquí esto lo que hace es que me horizontaliza el comportamiento. Aquí tenemos también la roja me representa el comportamiento radial, el flujo radial, y el azul me representa el efecto del límite. Aquí también tenemos el TI, que es el punto de intersección de ese límite. Piensa que es la misma fórmula, pero la constante no es la misma. Ah, no. Sí, en este caso sí. Es en otra situación con radio de investigación. ¿Okay? Pero es la misma ecuación. Lo que estoy hallando es el tiempo al cual la prueba intersecta el límite que estoy viendo. Esta es la que yo digo que es diferente. Radio de investigación. Ok, yo hice mi prueba, duró tantas horas, perfecto. Esas horas de duración es el T que está allí. La permeabilidad la voy a derivar de la pendiente de la recta roja. El resto de los datos son conocidos.